Gracias. Adicionalmente a eso, por favor, tienen también en el chat el link para la asistencia. Les agradecemos que se registren ahí para que nosotros lo tengamos también como verificador. Y bueno, sin más, presentarme, yo soy Belén Cáceres, coordinadora general técnica de Diálogo Diverso. Voy a estar hoy como moderadora de esta sesión. Me acompañará Bernarda Granja como la facilitadora y capacitadora de la sesión de hoy. Y bueno, tenemos más personas del equipo de Diálogo Diverso también, nos acompañan del NDI. Freddy Lobato, como coordinador del proyecto, nos ayudará con unas palabras iniciales. Buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias, Belén. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo del segundo taller. Digamos, el primer módulo del segundo taller. Va a estar con nosotros Belén Granja, Bernarda Granja, ya se les presentará a ustedes respectivamente. Queremos agradecer a ustedes su compromiso y constancia pues con estas actividades de capacitación. Estamos seguros que sembraremos muchas semillas de ahí de sensibilización respecto del tema LGBTIQ+. Y bueno, no quiero alargarme y simplemente decirles a ustedes que hacerles como lo que decimos nosotros en Diálogo Diverso, una especie de anuncio parroquial. Nosotros el día sábado, pasado mañana, a partir de las 15 horas, la comunidad LGBTIQ+, las poblaciones LGBTIQ+, de la ciudad de Quito y aquellas que vengan de la ciudad de Quito, a partir de las 15 horas, como digo, en la Avenida República y Amazonas, nos estaremos concentrando para realizar la marcha del orgullo LGBTIQ+. Así es que queremos invitarles a ustedes a que puedan participar de este gran desfile, de esta gran marcha. Es un tema muy ciudadano, es un tema de empoderamiento, de visibilidad, que será importante para ustedes el poder experimentarlo, vivirlo y acompañarlo. Así es que bienvenidas y bienvenidos y pueden participar. Eso es, Belén, muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Sí, tendremos esa actividad el sábado, que sobre todo es una conmemoración de la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+, en la que también contaremos con el apoyo del NDI y con otros cooperantes con los que trabaja Diálogo Diverso. Así que será un gusto tenerles a todos y todas en la marcha. Sin más, voy a dar paso ahora a la participación de Bernarda Granja. Ella va a ser nuestra facilitadora el día de hoy. Y el tema que se va a tratar el día de hoy es la construcción de los patrones socioculturales de rechazo y discriminación hacia las personas LGBTIQ+. Brevemente se va a tratar el tema de violencia y sus manifestaciones, homo, lesbo, trans, interfobia y otras formas de rechazo, la violencia estructural, las instituciones sociales, políticas estatales y la heteronorma, la violencia basada en género y las LGBTI-fobia. Les pido también, vamos a incluir en el chat el pretest que tienen que realizar para la sesión de hoy. Les agradecemos que todos y todas completen el pretest, mientras Bernarda empieza su presentación y la clase de hoy. Muchas gracias. A las 8. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, todas, todes a este taller. Bueno, creo que ya nos han presentado bastante. David Pillajo, por si acaso tu micrófono está prendido, muchas gracias. Yo les quiero agradecer el día de hoy por estar aquí presentes. Yo me siento hoy como con mucha energía, pero sé que este es un tema delicado que vamos a trabajar el día de hoy, para el cual la energía también puede ser muy bonita, muy buena, canalizada y utilizada. Sin embargo, sí necesito y sí les quiero pedir de su participación y sobre todo de su del sentirles a ustedes. Y digo sentirles porque creo que mediante sus participaciones, las dudas que tengan, las preguntas que surjan, los comentarios o aportaciones, porque lo que quisiera acabamos de esta tarde es socializar, sí, información con ustedes, pero también construir conocimiento en conjunto. Por lo cual, les voy a pedir a todos, a todas, que por favor enciendan sus cámaras, a Pablo, a Jorge, a María Augusta, Sol, Abigail, Antonio, a Belén, a Bernardo. Ay, tengo un tocayo, a Bernardo, con más razón, con que prendas tu cámara, por favor. Esto no pasa muy seguido. A Carolina, Cecilia, a Damaris, a David, a Franklin, a Jonathan, a María Eugenia Samaniego, a Natalie, a Néstor, a Nicolás, a Pablo, a Rebeca, a Rodrigo y a Sandra. Que por favor, eso, qué bonito poderles conocer y poderles ver,
Vamos a hablar de un tema que es sensible, que nos puede movilizar, que puede topar con ciertas experiencias, y qué mejor que poder ver otros rostros que de pronto nos acompañan con una sonrisa, que nos acompañan con una mirada, que nos acompañan con un sí, estoy aquí, te entiendo. Es por eso que les insisto un poco. Igual porque vamos a hacer unos ejercicios, porque no quisiera que este taller sea un monólogo donde solo hablo yo, sino que sea algo donde podemos ir interactuando un poco. Gracias, Rebeca, gracias, María Eugenia, gracias, David, gracias, Sol, gracias, Carolina, por encender sus cámaras. Carolina, también estás ahí, Jonathan, eso, y todas las personas que vayan queriendo encender sus cámaras también son totalmente bienvenidas. Me encantaría poderles conocer a cada una y a cada uno de ustedes y escuchar un poco más. Sin embargo, sí quisiera dejarles como este primer ejercicio, ¿no? Vamos a hablar de violencia, y hablar de violencia, aunque no lo queramos, es algo que nos toca a todos y a todas de alguna forma, ¿sí? Así que quiero pedirles nada más que piensen en ustedes y en sus historias de vida personales, y piensen para ustedes, de pronto pueden escribir, si tienen una esfera o una hoja de papel cerca, ¿qué palabra asocian con violencia? Si quieren pueden ponernos en el chat, pero sí quiero que piensen en sus historias de vida y que mediten, ¿qué palabra asocio yo con violencia? Por ejemplo, voy a dar el buen ejemplo y voy a empezar yo poniendo en el chat. Yo la asocio con dolor. ¿Qué más? ¿Quién más quisiera compartirnos qué palabra asocia con violencia? Maltrato, muchas gracias. Gaby. ¿Quién más? María Eugenia, de pronto Rebeca, María Augusta. Gracias, Rebeca. Rebeca nos pone insultos, María Eugenia nos pone tristeza, ponen agresión, vulnerabilidad, injusticia, irrespeto, intimidación, falta de dignidad, daños psicológicos, vejación, frustración. Exacto. Muchísimas gracias. Si quieren seguir poniendo más cosas, están totalmente bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Invisibilidad, qué buena palabra. Ya vamos a hablar un poquito más de la invisibilidad. Pero sí, justamente empezar por entender cómo me relaciono yo con un tema tan sensible como la violencia es crucial y fundamental para este tipo de abordajes y para este tipo de talleres. Quiero compartirles un video. Me cuentan si lo escuchan y si lo ven. Un segundo. Ok. Aquí está. Vamos a ir directo al tema de violencia. Y compartir. Me cuentan si lo pueden escuchar. ¿Escuchas? Gracias. A nadie le importó. A Stephanie la mataron en el Atlántico. Como ella era activista gay, a nadie le importó. A Samuel le apedraron el rostro y lo asesinaron a machetazos en el Huila. Como Samuel era gay, a nadie le importó. A Rodi, José y Carla los asesinaron con sevicia y odio. Como ellos eran trans, a nadie le importó. Los rechazaron, los golpearon, los estigmatizaron, se burlaron de su diversidad. Los mataron. Y si vienen hoy por mí, y si vienen hoy por mí, y si vienen hoy por ti, y si vienen hoy por ti, y si vienen hoy por ti, y si vienen hoy por ti. Habrá alguien a quien le importe. Habrá alguien a quien le importe. A nadie le importó. Ok. ¿Quién quisiera compartirnos un poco sobre qué opiniones tiene sobre este video? De pronto, ¿qué sensaciones nos compartió o nos brindó este video? ¿Quién quisiera ir? Vemos por ahí unas caritas de asombro.
¿Quién quiere ser el primero? De pronto, David, Pablo, Jorge o Rebeca. En el chat nos ponen triste, me dolió. ¿No? Estamos tímidos todavía. Ok. Pues el punto de indicar estos videos es un poco empezar, como les decía, sí, indignación total. Gracias, Damaris, por compartirnos tu pensar. Si alguien más se anima, por favor, levante la mano, solo desactiven su micrófono. Pues empezar abordando el tema de violencia siempre nos pide algo y que creo que es súper importante hacerlo. Pensar a nosotros y pensar cómo nosotros entendemos la violencia y la empezamos a interpretar y a brindar un significado. Creo que este video también nos puede mostrar algunas pautas sobre qué tan invisibilizado o tal vez normalizada está la violencia en nuestros día a día, que estos patrones socioculturales que se van tejiendo, que se empiezan a formar en nosotros, están tan normalizados que es casi imprescindible de ver en nuestro día a día, mucho menos a la hora de tomar una acción quizás un poco más política, quizás un poco más pública, porque está tan normalizada en mi día a día que llega a ser casi hasta y ni me doy cuenta que estuvo ahí, ni me di cuenta de lo que pasó. Vamos entonces a empezar con nuestra presentación. Empezamos por el gracias. Recuerden también ir llenando el pretest. No sé si ya les estuvieron pasando, si es que a alguien más le hace falta, por favor y vayan llenándolo. Es súper importante para nosotros también ir teniendo este registro. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando acerca de la violencia basada en género hacia población LGBTIQ+, que es un poco lo que va resumiendo todas estas temáticas y el temario que tenemos propuestos para el día de hoy. Hemos ya visto este video, pero creo que es súper importante empezar a preguntarnos como, bueno, Bernarda, nos estás hablando de las violencias, nos estás diciendo que hay patrones socioculturales, nos estás diciendo que de pronto la violencia está normalizada, pero ¿qué es violencia? ¿A qué te refieres, Bernie, cuando nos estás hablando sobre violencia? Pues muy bien, creo que empezar por el primer paso, por el inicio, es algo súper necesario de hacer. La violencia, la OMS la define como ese uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o otra persona, un grupo de personas o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas en el desarrollo y que incluso puede llegar hacia la muerte. Voy a repetir esto último porque creo que es fundamental entender cuáles son esas repercusiones que puede tener la violencia en nuestras vidas. Traumatismos como daños a nivel fisiológico, ruptura de huesos, algún golpe en la cabeza, ojos morados, etcétera. Daños psicológicos, porque el vivir o atravesar experiencias de violencia nos deja daños a nivel psicológico, a nivel emocional, en el desarrollo de nosotras y de nosotros, y que puede llegar incluso a la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino que muertes de tipo violentas. Lo que tiene curioso de la violencia es que la repetición de la violencia, este constante actuar o este constante ejecutarla, lo que nos lleva es a tener patrones de comportamiento. Es por eso que cuando hablamos de violencia decimos, ok, es que debemos aprender a identificar cuáles son estos patrones que tenemos, estos patrones de comportamiento, cuáles son estas conductas que tengo. Y por eso hoy por hoy se habla bastante de los micromachismos, ¿no? De estas actitudes como un poquito más encapsuladas, como más chiquitas, pero que de igual forma afectan, como pueden ser los chistes machistas, como pueden ser las actitudes machistas, o estas frases que a veces podemos decir, yo no tengo problema con la gente gay, pero que no se besen en mi cara. No estoy teniendo problemas, yo no les estoy agrediendo, no estoy haciendo nada, pero que en mi cara no se besen porque eso sí que yo no lo soporto. Son frases que decimos, es inofensivo, solo estoy dando mi opinión, pero que empiezan a construir lo que socialmente entendemos como aceptable o que automáticamente empezamos a rechazar. Lo curioso que tiene la violencia también es que no es algo que únicamente sucede dentro de casa. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, pero antes de aquí en el Ecuador, cuando había violencia doméstica,
las autoridades no intervenían como tal, porque decían, no, es que eso es un problema de pareja, son cosas privadas, nosotros no tenemos por qué intervenir, no, no vale, la policía no va a entrar. Sin embargo, al no tener este apoyo, digamos apoyo ahora, por parte de la policía, o tener leyes que nos respalden, o algo que nos puedan parar de mejor manera, al no tener esto, seguíamos repercutiendo y seguíamos viviendo dentro de contextos de extrema violencia. Y lo curioso es que no es algo que sucedía únicamente en casa. Como ven, si es que la policía ya no actuaba, entendíamos que la violencia se está replicando en un nivel comunitario, porque a nivel comunitario estamos entendiendo que lo que pasa dentro de casa es el problema de casa. Y al mismo tiempo, esta idea comunitaria sigue construyendo las ideas culturales, la manera en la que aceptamos o no aceptamos la violencia. Por ende, se empezó también a tomar riendas sobre el asunto y actuar y decir, hey, no, lo que pasa dentro de casa no es únicamente dentro de casa, porque adentro de esa casa a alguien le están maltratando, alguien está sufriendo, alguien está llevando unas consecuencias por algo que no debería. Entonces, es importante entender este modelo ecológico, ¿no? Que aquello que sucede en lo individual, en mi esfera individual, a mí quizás como Freddy, a mí como Abigail, como Rebeca, lo que yo voy a vivir a nivel individual va a tener un impacto en lo relacional, en la forma en la que yo me relaciono con la gente. Puede ser con mi pareja, puede ser con mis amigos, con mis amigas, puede ser con la gente de mi partido político. También va a tener un impacto a nivel comunitario, porque a nivel comunitario nos estamos abrazando, nuestras relaciones nos estamos interrelacionando, y en la vez va a tener un impacto ya más macro, un impacto en lo social. Por eso es súper importante lo que estamos haciendo y que podamos tener este abordaje dentro de este proyecto también y a personas de partidos políticos, porque aquello que sucede en lo social va a repercutir en lo individual y lo individual en lo social. Ok. Yo estoy segura que esto ustedes ya lo saben, pero sí quiero escucharles un poco más. ¿Qué tipos de violencias conocen ustedes? ¿Qué tipo de violencia crees tú, Belén Naranjo, que existen aquí, que tenemos claras que hay? Belén, Pablo, Franklin Camino también puede ser. ¿Qué violencias conocen ustedes que existen? Violencia física, violencia psicológica. Violencia psicológica. Eso. Sí, Caro, Belén, vamos, no pasa nada. Decían violencia física, violencia psicológica. ¿Cuál otra conocen? Violencia sexual Violencia igual. económica, violencia patrimonial. Violencia sexual, económica, patrimonial. Violencia verbal también. Violencia verbal, ok, muchísimas gracias, Freddy. Pues sí, tal como ustedes han mencionado, existen muchas formas de expresar la violencia. La violencia no es algo que no se ve únicamente y como se cree en nuestro común cotidiano, vi el ojo verde, entonces esta persona creo que le está pasando algo. Ah, sí, yo vi que le salía sangre, yo escuché los gritos de ayuda. No, la violencia es algo que tiene, incluso la punta del iceberg es la violencia física, pero para que se pueda llegar a perpetuar una violencia física hay muchos actos por detrás que la están sosteniendo, que es por eso súper importante, que tengamos espacios como el que estamos trabajando el día de hoy para abordarla y entender. Entonces, ¿qué tipos de violencias existen? Como ustedes las han ido mencionando, existe violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial o económica. La física, que es aquella que ya hemos estado hablando, la psicológica, donde entra lo que nos decía Freddy también, temas verbales, insultos, manipulaciones, invisibilizar a las personas, del rechazarnos. La violencia patrimonial o económica, nosotros, por ejemplo, hemos atendido muchos casos de usuarios que nos dicen, yo me quiero separar de mi pareja porque ya no soporto, es muy grosero, es muy altanero, me quiere pegar. Sin embargo, el momento en que yo me quiero ir, me quiere quemar el pasaporte o me quiere esconder mis documentos de identidad, no me quiere dejar ir, se quiere quedar con todas mis cosas. ¿Y qué hago yo saliendo a la calle sin tener un centavo y sin tener nada que hacer? La violencia patrimonial o económica, a veces decimos, es que se te roben la plata. No es únicamente que se te roben la plata, es que se apoderen de tus bienes. Cada uno sabe lo que nos cuesta llegar a conseguir un bien material y que alguien más se lo apropie para podernos chantajear o manipular en nombre de ello,
En eso también recae la violencia patrimonial, que quieran decirte cómo controlar de pronto tu sueldo, tus recursos. Como les digo, es una práctica bastante común dentro de la violencia patrimonial y económica que se relaciona con la violencia psicológica también, justamente esto, porque saben que es una persona que podría estar vulnerable. ¿Qué se hace una persona migrante sin sus propios documentos? Porque aparte tenemos todo un sistema social que constantemente te dice, indícame quién eres para validar tu existencia. Indícame quién eres para yo decir, sí, la Bernarda sí es la Bernarda, no es quien dice ser, sino que yo puedo verificar en su documento que sí es de ella. Entonces yo, en esta relación de pareja, de pronto de pareja, pero donde identifico que tengo cierto poder, digo, ella sabe que si no tiene esto no va a poder hacer nada, no va a poder ir al centro de salud, no se va a poder acercar, no va a poder hacer algo más, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante entenderlo y empezar a llamar las cosas por su nombre. Eso no es, los celos no son amor, el que te quieran manipular no es porque se desesperan sin la gente, no. ¿Y por qué también abordo esto? Porque si nosotros en nuestras vidas personales normalizamos estas cosas, luego cuando queremos pensar en la gente, ya sea porque trabajamos de forma directa o porque queremos crear mecanismos de atención, de protección, crear un proyecto, lanzarme esta gran idea que tengo para trabajar con población LGBT, si es que yo primero normalizo estas microviolencias, cuando la persona llega a mí, yo no voy a identificar cómo puedo trabajar, qué cosas debo considerar, porque yo mismo tengo una nube de violencia a mi alrededor que me impide ver estas cosas. Y obviamente la violencia sexual. Donde cabe, y siempre es súper importante recordar la importancia y la necesidad de hablar del consentimiento, en cualquiera de sus formas, de hablar del consentimiento en cualquier momento, y de también perderle el miedo propio de hablar del consentimiento, decir, no, hoy no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. A veces la gente es muy honesta y transparente. Quizás yo le estoy hablando con casos porque es lo más cercano en este trabajo que podemos tener como diálogo diverso, el contacto tan palpable que tenemos con nuestros usuarios, con nuestras usuarias. Sin embargo, sí creo que es importante que ustedes conozcan porque nos ayuda a salir de nuestras burbujas, de mi burbuja donde yo creo que a mí no me pasa nada y que a la gente no le pasa nada. Me ayuda a salir de mi burbuja y decir, mira, a la gente le pasa esto. Que a veces yo quiero llegar y abrazar a la gente. Por ejemplo, yo soy súper cariñosa y yo quiero saludar a la gente y decir, hola, ¿cómo estás? Pero es también aprender a escuchar un no. Hay gente, no todas, sin embargo, sí hay personas que han sido sobrevivientes de violencia sexual, que te dicen gracias, pero a mí los abrazos no quiero. O niños, con las infancias es súper importante entender y aprender a respetar eso. Cuando las infancias nos dicen, no, no quiero el abrazo. Ay, pero ¿cómo no le vas a dar un besito a la tía? ¿Cómo no le vas a dar un abrazo? ¿Vas a quedar de niña malcriada? ¿Vas a quedar de niño malcriado? Es que no quiero. Y aprender a respetar y decir, ok, no quiere. No es una niña que se está formando como una histérica, como suelen pensar, no es que es un niño que no le va a gustar luego los abrazos, no, simplemente es aprender a respetar, porque de nuevo, son esos pequeños actos, esas pequeñas interacciones las que también nos permiten ir entendiendo y actuar como formas de prevención en cuanto a las violencias. En el chat nos ponen obligar a las o los niños a abrazarse o besarse es violencia, totalmente. Y es importante aprender también a reconocer en estos pequeños ejemplos, porque de nuevo, de lo micro vamos a lo macro y de lo macro vamos a lo micro. Bueno, obviamente hay otros tipos más de violencias, como pueden ser la violencia obstétrica, la violencia política, donde sí es necesario también aprender a centrarnos un poco y puntualizar, y de nuevo, aprender a llamar las cosas como son. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la violencia obstétrica, no que es que le tienen que atender muy rápido porque el doctor tiene que irse y que ni sé qué. Yo sé que esto también nos lleva a pensar la manera en que se maneja el sistema de salud. Tenemos que ser honestos. Sin embargo, es también interesante y necesario aprender a visibilizar las cosas como son y decir, no, esto no tiene por qué ser normalizado. Si empezamos a hacer estudios de cuántas mujeres consideran
que han vivido violencia obstétrica, no por el nombre, sino porque les explicas lo que es, te empiezan a levantar la mano y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo he vivido eso. A mí me pasó eso cuando nació mi primer hijo, mi primera hija, que no podía entrar mi novia, porque tenía que estar el padre, no la otra madre o la amiguita. Eso también es violencia obstétrica, es la madre quien decide también cómo quiere que sea su parto, muy independientemente de su orientación sexual. Y la violencia política, porque si te limita, te niega, te obstaculiza, te lesiona o daña tu integridad o libertad para ejercer tus derechos políticos, es también donde también importante reconocer que es otro tipo de violencia. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, bien, ¿cómo actúa la violencia? Yo ya les he ido dando algunos ejemplos, les he ido contando algunas cosas, pero es súper importante entender cómo actúa la violencia y para esto el triángulo de Galtung me parece un ejemplo súper bueno. La violencia, como les decía, tiene, según el triángulo de Galtung, tenemos 3 puntos importantes que son como 3 vértices necesarios. La violencia directa que se evidencia en los comportamientos, donde la violencia física es la top de las top, que podemos visualizar, que podemos entender y que muchas veces la gente dice, a ver, sí, se ha sido violencia, sí, aprobado, le aceptamos, le entendemos a la persona. Pero ¿qué pasa con las otras cosas, con las otras maneras de vivir la violencia que también están en nuestro día a día y que pasan muy desapercibidas? Por ejemplo, tenemos en el vértice izquierdo de abajo la violencia cultural. La violencia cultural responde mucho a las actitudes que tenemos. A estas actitudes, como decíamos antes, que se besen pero no en mi cara, o como pasó hace unos meses en Guayaquil. En esta discoteca no se aceptan hombres bailando con hombres, pero hombres besándose con otros hombres. ¿No es cierto? No me estoy inventando un caso, es algo que pasó hace poco. Eso es un tipo de violencia cultural, que a la vez, porque empezamos a tener actitudes de rechazo, donde es súper importante entender que en nuestras cabezas todas las personas tenemos estereotipos. Un estereotipo puede ser el estereotipo clásico, que las mujeres son madres. ¿Y qué pasa si una mujer no quiere ser madre? Empezamos a tener actitudes, empezamos a tener acciones de discriminación. Por eso es importante empezar a, y vuelvo con esta idea porque no me voy a cansar de decirla, pensar en primera persona, qué estereotipos tengo yo, qué maneras de rechazo tengo yo hacia otras personas. Por otro lado, tenemos la violencia estructural que va también de la mano, porque empezamos con esta negación de necesidades. Entendemos que esta persona necesita acercarse ya sea al centro de salud o ser inscrita dentro de una unidad educativa, quizás cuando hablamos en población infanto-juvenil o niñez trans, que necesitan también acercarse a centros educativos y empezamos a tener esta barrera de acceso. No puede, porque o se llama Bernarda o se llama Bernardo, pero no, pero yo necesito que digan la cédula y quieren ir a hacer la cédulación y tenemos los 1000 peros. O queremos pedirles en las escuelas que les llamen por el nombre social, con el nombre con el cual se identifican, que a mí no me gusta que me digan Bernarda, yo me identifico con el nombre Nicolás. No, pero es que aquí en la lista escolar dice que tú te llamas Bernarda, entonces te voy a llamar Bernarda y a mí no me vengas con tus cosas ni te vengas disfrazada, porque no me invento, son cosas que la gente dice. Esta negación de necesidades también es importante, o sea, también es necesaria de regresar a ver, porque quizás ahorita estamos en un taller escuchando lo que la Bernarda nos está diciendo, pero quizás al cerrar la computadora o al salir de nuestras casas, nosotros mismos podemos ser esas personas que sin darnos cuenta estamos ejerciendo y repitiendo o repitiendo algún acto o alguna dinámica de violencia. Aquí en el chat nos ponían, la violencia obstétrica se ejerce en contra de hombres trans en las consultas ginecológicas. Totalmente. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos algún comentario? ¿Algo que quisieran añadir? Veo que algunas personas me dicen no. Ok, pues vamos a hacer un juego. Yo les voy a... ¿Han usado Kahoot antes? Sí, la Sol me dice sí. Jorge también lo ha usado. Carol también. Me ponen sí, chévere. Vamos a jugar Kahoot. Les voy a pedir por favor que entren a Kahoot, a www.kahoot.com.
Ya les voy a mandar el link también. Y vamos a jugar un poco. Es jueves, son las 6:38, necesitamos también distraernos un poco y que no se vuelva un tema tan pesado el hablar sobre violencias, porque luego no vamos a querer hablar tanto. Así que, por favor, les voy a pedir que se metan a esa página y yo ya les voy a decir cuál va a ser el link. Perdón, el código. Ok. Todavía no se ha conectado nadie. A mí me salen nombres, ¿verdad? Ya tenemos a Sofía. Vamos 1 de 32. Damari, Sol. Espera. Bueno, vamos a hacer en conjunto. Vamos a hacer en conjunto porque me parece que algunas personas no se pudieron conectar. Pero vamos a hacer en conjunto y quiero que ustedes también la vayan respondiendo. La violencia se da de tipo, tenemos física, psicológica, sexual, patrimonial, todos los anteriores y más. Vamos a ir jugando juntos. Veamos qué nos sale y veamos qué pone. Tenemos 2 respuestas. Todos los anteriores y más, es decir, la patrimonial, la física y la psicológica, y la sexual y muchas otras más, como veíamos, la violencia política, la violencia obstétrica y también la violencia digital. ¿Ok? ¿Quién fue primera? Fue... Tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es violencia cuando se ve la agresión? ¿Verdadero o falso? Bueno, yo he estado hablando y hablando sobre esto todo el tiempo. Es totalmente falso. La violencia no es únicamente violencia si es que vemos la agresión, si es que vemos que a alguien le están golpeando en la calle, o si es que podemos ver un golpe, como decíamos antes, la sangre, el hueso roto, y así como lo describo de una forma un poco tosca, porque a veces pensamos que únicamente si veo eso es violento, pero ¿y si me empuja, qué pasa? Ok, tenemos a Damaris que ha subido. Amaru sigue en el puesto más bajo. Es la siguiente frase homófoba. No tengo problema con que se besen, pero no en mi cara. ¿Es homófoba o no es homófoba? ¿Qué será? No tengo problema con que se besen, pero no en mi cara. ¿Homófoba o no homófoba? Y la respuesta es verdadero. Es una frase homófoba. Porque estamos diciendo acepto, pero no. Como el te quiero, pero ya no quiero estar contigo. Pero sí, pero no. Al mismo tiempo que damos una aceptación, el pero ya cambia totalmente la manera en la que nos estamos expresando y niega la primera frase que iba en positivo, ¿no? Así que sí, era una frase homófoba. Muy bien, continuamos. 4 de 6. La violencia de personas LGBTIQ+, puede incluir actos deshumanizantes como tortura, prohibición de acceso a derechos, etc. Verdadero. La violencia de personas LGBTIQ+, puede incluir actos deshumanizantes como torturas, prohibición de acceso a derechos, etcétera, etcétera. Sofía está con un fueguito, Damaris está en el primer puesto, nadie le quita de ahí. Creo que hay ciertas enfermedades o cosas que les pueden pasar solo a las personas LGBTIQ+. ¿Verdadero o falso? ¿Habrán ciertas cosas que solo le pasa a personas LGBTIQ+?
será? ¿Verdadero o falso? Falso. De hecho, hay muchas ideas que tenemos sobre, y me acuerdo que recientemente hablábamos en diálogos sobre una idea que se o sea, se expresó muy mal sobre la viruela del mono le afecta únicamente a hombres que tienen sexo con hombres, es decir, hombres gays y hombres bisexuales. Tanto cuidado debemos tener en la forma en la que nos expresamos y la manera en la que concebimos ciertas cosas, porque pueden replicar posturas estigmatizantes, ideas de rechazo, estereotipos, prejuicios, que todo esto, lo que tenemos en la cabeza, siempre nos va a llevar a tener un accionar, siempre nos va a llevar a tener una forma en la que vamos trabajando. Siguiente. Y esta me parece que ya es la última. Es la última, con esta se define todo. Invisibilizar a otra persona puede ser un acto de violencia. Esta es una pregunta un poco tramposa. Ya van poniendo. Invisibilizar a una persona puede ser un acto de violencia. Me ponen aquí muchos verdaderos. Pues sí, la invisibilización es un acto de violencia que lo tenemos tan normalizada, pero tan normalizada. Y ya vamos a ver por qué. Muchísimas gracias por participar y por jugar un rato conmigo. Es divertido también para poder romper esta virtualidad. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Es que tienes que volumen súper bajo. ¿Quién, yo? Sí se te escucha bien, Bernie. Ah, ya, ok. Me dejé llevar. Ok. Vamos a hablar un poco sobre el violentómetro que hemos desarrollado aquí también. Esto fue una herramienta que la fuimos trabajando en un consorcio. Y me gusta mucho utilizar esta herramienta porque cuando explico, la gente siempre veo caras de asombro y gente que reacciona como, ¿qué me estás diciendo? Como, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo pasó todo esto que yo ni me di cuenta y que yo ni sabía lo que estaba viviendo? El violentómetro, como podemos ver en la pantalla, tiene 3 colores. Un color amarillo, un color naranja y un color rojo. El amarillo que nos dice alerta, ten cuidado, oye. El tomate que nos dice reacciona, o sea, es momento de tomar acción y de hacer algo al respecto. Y el rojo que nos dice estás en peligro inminente, hay que hacer algo al respecto. Y asimismo, según cada color nos dice, mira, denuncia, ponte alerta y denuncia. El tomate que nos dice, puedes tener una asesoría gratuita y puedes hacer algo al respecto. Y el rojo que nos dice, necesitamos pedir un auxilio inmediato. Esto no se puede seguir postergando y necesitamos actuar ahorita. Entonces, como parte, vamos a ir del supuestamente más leve al más emergente y necesario de atender. En el amarillo encontramos las alertas, que es el chantaje, como les decía antes, el chantajear, el mentir, el ignorar a otra persona, donde aquí entra mucho lo que hablamos en esta última pregunta del Kahoot, el invisibilizar. ¿Por qué puede ser tan violento invisibilizar a alguien? Imagínense que alguien se acerca y les dice, oye Abigail, ni sabes lo que me pasó. Me pasó algo tan horrible. Yo estaba caminando por la calle y de pronto alguien me empezó a indicar sus partes íntimas, me indicó su pene y yo no sabía qué hacer, entonces acudí donde un policía, donde el guardia de la estación más cercana del trole y quise hacer algo, pero me dijeron, ay señorita, no es exagerada, ¿qué le pasa? ¿Cómo viene a exagerar? O que alguien está, y este es un ejemplo también real que sucedió en España, de un chico que estaba, pensaron que era una persona gay y le empezaron a acosar, le empezaron a decir cosas, le quisieron como pegar y él pidió ayuda al guardia de un bar y el guardia no le hizo caso. Esta gente se acercó a él y le mataron a golpes. Invisibilizar es justamente hacer eso, es no considerar, es no tomar en cuenta como algo importante lo que representa para alguien más. Invisibilizar es no
ver a la otra persona desde un lugar humano, desde un lugar de respeto y desde un lugar de valorar la existencia ajena por el simple hecho de estar aquí, de existir y de estar aquí en este mundo. El celar también es una forma de alerta porque nos empiezan a arrinconar y nos empiezan a decir, nos empiezan a arrinconar y nos empiezan a poner contra la espada y la pared. El celar, el ofender, el humillar, el intimidar, el amenazar, el controlar, como ven, ya empieza a subir como de tono y de niveles y ya empieza como a cambiar el escenario, ya se empieza a poner como un poquito más tenso. El prohibir, el destruir las cosas personales de alguien más, como les contaba antes de estos casos que hemos recibido del querer quemar el pasaporte, la copia del pasaporte, la visa de alguien más, el manosear por ejemplo, se representa mucho en cuanto a la violencia sexual en espacios públicos, el manoseo, que pensamos, no, pero si solo le tocó, solo fue un roce, solo fue una cosita. No, eso también es violencia y eso también es necesario de aprender a reconocer y de decir, pare, esto no puede seguir pasando. El agredir a otra persona, el empujar, el golpear, el patear, el encerrar, el aislar. Con aislar, estábamos en un taller con estudiantes de una universidad y nos decían, pero ¿y cómo encerrar? O sea, no es que alguien te encierra nomás, al menos que te secuestren. Pues es una situación común en población adolescente cuando, por ejemplo, mencionan a sus padres sobre su orientación sexual. No me gusta esta palabra de salir del closet porque alude como si constantemente antes de contarle a alguien sobre tu orientación sexual vives adentro del closet, como si ese fuera el lugar donde se gesta la población LGBT, lo cual no es así. Y bueno, les decía, esto pasa en adolescentes, tuvimos un caso de un adolescente y de algunos casos de adolescentes que a raíz de contarles a sus padres sobre su orientación sexual, no les querían dejar salir porque decían, no, ya te vas a ir a hacer tus cosas, ya vas a ir a contar, ya te vas a ir a ver con tus amigos que son como tú, con la gente que es como tú. Entonces no te dejamos salir y empieza con no te doy permiso, no te dejo, no y no y no, hasta que eventualmente se convierte en un encierro y en un aislamiento que le hacemos a otra persona que eventualmente lo único que hace es ponerla un poco más vulnerable. También nos ponen en el chat, justificar la violencia que propiciamos los hombres también es agresión. Culpar a la víctima es violencia. Exactamente, culpar a la víctima es una forma de chantaje. Es que tú me haces que yo reaccione así. Como si tú me hicieras caso, si tú no actuarías como actúas, si tú me hicieras caso a mí, no me harías que yo te haga esto. Es tu culpa, tú haces que yo te pegue, tú haces que yo me enoje contigo. Tú haces, ay, es que si no se besaran, si no hicieran tanta laraca, entonces la gente no tendría por qué odiarles. Si no quisieran como de lugar y llamar la atención, la gente no tendría por qué querer acercarse a ellos. O si no rayaran las paredes en una marcha, si no llevaran sus cuerpos al aire, la gente no les tendría tanto rechazo. Eso también es una forma de violencia. Exacto, si no vistieras así. Y esto creo que aplica indistintamente del género. También nos ponen el silencio de la gente cuando ve actos violentos es complicidad, totalmente. Cuando otra persona ve que le están agrediendo a alguien más y se queda callada, obviamente también esto está acrecentando las dinámicas de violencia. En Estados Unidos, el movimiento Me Too, que se realizó a partir de la cantidad de personas y mujeres que empezaban a denunciar violencias sexuales dentro de la industria del cine, creó una especie de alerta de formas en las que podemos actuar las personas que se llaman las 5 Ds, que es delegar, distraer y algunas otras, pero hay una en particular que dice distrae o es una manera en la que te puedes acercar a alguien más cuando estás viendo violencia y no sabes cómo parar. Porque muchas veces decimos, no, es que cómo me voy a meter en ese problema, luego voy a salir yo mal parado. Estoy viendo cómo le están violentando a alguien, de pronto sacan una pistola y me matan, de pronto pasa algo y yo también salgo mal parada en una situación que no era ni mi problema, ojo. Hay muchísimas formas en las que podemos actuar. Podemos llamar al 911, podemos llamar a alguien más, podemos hacer ruido, podemos distraer a la persona, podemos llamar a más gente, podemos hacer muchas cosas, pero
caemos constantemente en este lugar de silencio, en este lugar tan pasivo frente a la violencia que decimos, yo no perpetúo violencia, sí, pero tampoco hago algo al respecto, desde el lugar en el que sea, ni como hija, ni como pareja, ni como madre, ni como amiga, ni como conocida, ni desconocida en la calle, en cada uno de los roles que desempeñamos y más aún si es que nuestro trabajo, nuestras actividades laborales quieren centrarse en eso, necesitamos reconocer y entender cómo mi rol me puede permitir o no frenar actos de violencia o seguirlos perpetuando. Rebeca nos dice, la violencia cuando llegas a la fiscalía y no te creen, donde debería ser un lugar seguro y es el lugar menos seguro para la gente. Tan inseguro que a raíz del tiempo empiezan a decir, yo ya no me quiero acercar, me han pasado tantas cosas que, Doc, yo ya no quiero ir. Me han pasado tantas cosas que ese es el lugar al que menos quiero ir. Pero es el lugar donde tienes que ir para hacer la denuncia, para hacer el seguimiento. Sí, pero yo no quiero. Y la forma en la que recibimos a la gente, la forma en la que tratamos, la forma en que abordamos los casos, se vuelve tan fría, tan con tanta falta de empatía que lo que hacemos es ahuyentar a la gente y lo que empezamos a tener son estadísticas que no reflejan el nivel de agresiones que tiene la gente, el nivel de, no reflejan estadísticas reales porque la gente no denuncia, además de que tenemos de por sí una cultura sumamente machista y patriarcal que te impide que reconozcas y que hagas algo al respecto y que te dice, sí, aquí tienes y te apoyamos y buscamos nuevas redes de apoyo. Ya tenemos por ahí ya la tenemos complicada, más aún cuando queremos acercarnos a hacer una denuncia y a nivel institucional nos reciben de esta forma. No creer a la víctima es violencia a pesar de las leyes. Estas no dan respuesta en la práctica. Muchísimas gracias, Jorgito. Creo que es un punto súper necesario también por mencionar. No creer a la víctima es violencia, porque aparte de eso le tenemos a las personas yendo de lugar en lugar contando la misma historia. A ver, cuente de nuevo para que mi compañero escuche. A ver, dígale de nuevo para ver tú qué crees. Y encima más hacemos que la persona lo vuelva a contar y entre nosotros nos lo preguntamos, ¿y tú qué crees? ¿Le crees o no le crees? ¿Será o no será verdad? Y empezamos a encontrar que tenemos una manera tan desactualizada de manejar este tipo de escenarios que ni siquiera sabemos cómo hablarles a las personas, a las sobrevivientes, para no hablar tanto, para no continuar revictimizando. No sabemos ni cómo hablarles. Se deben aplicar los mecanismos y protocolos para que se pueda dar la respuesta adecuada. Exactamente. Entonces, todo lo que hemos ido hablando ha sido sobre violencias y de por sí ya nos ha dado una introducción sobre lo que es la violencia basada en género, la cual, para contarles un poco a temas desde una perspectiva teórica, es un orden social que discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y empezamos introduciendo la categoría de mujeres porque asimismo ha sido como históricamente hemos abierto la puerta para hablar de violencia basada en género, desde el lugar y el entendimiento de la figura femenina, de la figura de las mujeres. Entonces, si es un orden social que discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por ende va a crear una desvalorización de lo femenino. Ver aquella cosa como femenina como algo que mejor no. Tengo a esta persona, a esta mujer lesbiana que es perfecta para el puesto, pero tengo en cambio este hombre que ha estudiado y que ni sé qué, que de pronto ha estudiado, me voy por el hombre, porque es que es hombre, es que él sea de poder con tanto estrés, con tanta cosa que toca sobrellevar en los trabajos. También es todo acto violento con el fin de causar y someter al sistema. Nosotros decimos, ¿quiénes creen ustedes que son las personas que están ahí más atentas de que cumplamos lo que socialmente se nos pide? ¿Es la policía? ¿Es únicamente la iglesia? ¿O quiénes son las personas que estamos vigilantes de que las que dicen ser mujeres cumplan su rol de mujer? Quienes dicen ser hombres cumplan su rol de hombres. ¿Quiénes creen que están tan atentos y vigilantes de que se cumplan estas normas? Vamos, yo sé que pueden, yo sé que saben.
Yo sé que quieres, Rebeca, yo sé que quieres desactivar el micrófono, yo te vi con ganas de acercarte. Pues somos todos y todas y todos. Somos todas las personas quienes estamos vigilantes de que se cumpla el sistema sexogénero que les hablaba Jorgito en el taller anterior. Somos todas las personas juzgando, somos todas las personas atentas de, todos y todas estamos, por eso les decía, necesitamos evaluar cómo nuestras conductas hacen que se fortalezca o no esta estructura de violencia que vivimos como sociedades. Y es triste porque pensamos que no, solo el que pegó, solo el que asesinó, o la que asesinó, o la que pegó. Solo esa persona que llegó un día como loca a matar a millones de personas en una escuela, en un estadio, solo ellos son los locos que perpetúan la violencia. Cuando somos todos, cuando somos todas las personas que alguna vez hemos celado, que alguna vez nos hemos intentado encauzar a las personas por no verse como queremos que se deberían ver. ¿Por qué si es hombre se viste así? ¿Por qué si es hombre habla de esa forma? ¿Por qué si es hombre le gusta a otro hombre? ¿Por qué si es una chica le gusta a otra chica? ¿Por qué si es un chico le agrada vestirse, disfrazarse de mujer? Porque encima empezamos también a usar palabras peyorativas para describir la vida de alguien más. Somos todas las personas quienes estamos constantemente vigilantes de que se cumplan estas normas, estas hetero y cis normas que nos que nos impide entender las diversidades desde un lugar más amplio y sobre todo desde un lugar de respeto y de cariño. Y hacemos todo esto con todas esas personas que pretenden confrontar el sistema sexogénero, que pretenden irse en contra de lo que nos han enseñado. No, es que en la escuela te enseñaron que las chicas se enamoran de los chicos y los chicos de las chicas, nada más. Solo así se da. Es que no, es que eso nos enseñaron. Y tenemos que empezar también a reconocer el papel tan fuerte que las creencias judeocristianas nos han impartido. No por irnos en contra de las creencias o de la fe religiosa de cada persona, pero sí para reconocer en qué medida esto me impide reconocer la existencia de alguien más y me impide o me hace negar el acceso a otra persona, a sus recursos, a sus necesidades, a sus derechos. La violencia basada en género se refiere a una amplia gama de situaciones que van desde la violencia conyugal y otras formas de violencia que se dan en la intimidad del espacio familiar, lo que hablábamos antes, hasta llegar a la violencia homofóbica y su efecto más perverso, el denominado crimen de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o, de ser el caso, personas intersexuales. Los crímenes de odio son algo que necesitamos aprender a hablar y regresar a verlo y tomarlo en cuenta, sobre todo si es que estamos intentando trabajar al respecto o trabajar con esto. Entonces, es curioso porque dentro de toda esta desvalorización de lo femenino, quienes más sufren dentro de estas LGBTI-fobias, dentro de la violencia basada en género, son las mujeres trans. ¿Por qué? Porque si en nuestro imaginario colectivo tenemos que un hombre debe representar esta idea de fortaleza y ser grande y ser fuerte, porque esta figura masculina tan fuerte y marcada que tenemos en nuestra cabeza empieza a representar desde el otro lado lo femenino, esta otra suavidad, este otro querer, e irse incluso en contra de lo que debería representar. Y es por esto que socialmente son a las que más se discrimina y que también quienes atraviesan crímenes de odio sumamente severos. Estadísticamente, los instrumentos que usan para agredir a mujeres trans, y esto no va desde un lado del morbo, sino esto es un dato importante por compartir y también por brindar un lugar de concientización. Los instrumentos más utilizados para agredir a mujeres trans son piedras, son ladrillos, son palos, son las manos, obviamente, son cuchillos, no estamos hablando necesariamente de pistolas, sino que estamos hablando
de cosas que en el día a día están ahí alrededor nuestro. Pero imagina lo que puede ser morir de estas formas, morir por la cantidad de golpes con una piedra, morir por la cantidad de ladrillos con los que te empezaron a pegar. Esto es súper importante de reconocer y de entender. Cuando hablamos también de las violencias hacia mujeres bisexuales o hacia hombres trans, aparentemente pensamos que los hombres trans no van a sufrir tanto porque se camuflan. Y por ejemplo, si pensamos en la ruta migratoria de un hombre trans, de pronto no va a sufrir tanto porque ellos se suelen disfrazar bien. Pero es una violencia el pedir que la persona guarde todo de sí mismo para que visualmente no incomode a otra persona, porque pensamos que hacen eso, que incomodan. O las constantes negativas que se reciben dentro del entorno familiar. O en caso de mujeres lesbianas, estadísticamente se ha visto que los espacios familiares es el lugar donde mayor violencia sufren, porque les rechazan sus familias o tienen esta constante discriminación y aislamiento, o también por las constantes acercamientos y presiones por asistir a clínicas de deshomosexualización que no son terapias, son modos de tortura, o estas terapias, igual falsamente llamadas terapias, para ayudarles a cambiar su orientación sexual. Entonces son distintas las formas en las que sufre o en las que puede atravesar cada persona, pero que son necesarias conocerlas, aprender a saber de qué maneras existen, porque aunque estemos sentados en este taller o acostados, yo sé que algunas personas que están con la cámara apagada de pronto están acostados y estoy bien con eso, mientras me estén escuchando, pero mientras estamos en este taller afuera, en este preciso instante hay alguien que está atravesando algún tipo de violencia, que está siendo discriminada, que está siendo rechazada, que está atravesando algún tipo de discriminación. Y aunque estamos haciendo este taller porque intentamos brindar un proceso también de sensibilización y entender de qué manera nuestro accionar influye, ¿no?, en las violencias, esto se sigue repercutiendo. Y el deber aquí, no sé si sea un deber, quizás para algunos puede quedar como un deber ya social, no sé, pero sí es reconocer que la información no necesita llegar únicamente a sus cabezas y a estas 2 o casi 2 horas de taller, sino que necesita trascender, porque ahora la información está en ustedes y necesita seguir siendo pasada y socializada. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Estamos bien. ¿Qué teníamos alguien más en el chat? Nos ponen también, los hombres debemos reconocer que nuestro privilegio machista es la violencia que lo utilizamos contra las mujeres y personas de LGBTIQ+. Pues sí, creo que es bastante delicado este tema de entender a la violencia como un privilegio, porque por un lado lo puede ser, porque a quienes les recibimos y aceptamos más que sean violentos, a los hombres, es que se pegó con otro porque me estaba defendiendo, es que le agredió a alguien más porque quería demostrar que él es el jefe de la familia, que él es la figura de cuidado que nos protege. Pero si una mujer también se volca a una persona de la diversidad, procura defenderse, desde brindando la misma respuesta violenta, ¿qué es lo típico que dicen? Es que es una loca, o ese man es una loca. De nuevo desvalorizando la figura y el lugar de lo femenino. Ese análisis que nos plantean es súper importante. ¿Cómo actúa la violencia de género? Entonces, ya hemos ido hablando de algunas formas, así que voy a ir un poco rápido aquí. Mediante representaciones, lo que representaría o debería representar a alguien más, actúan de formas internalizadas, naturalizadas, porque las hemos normalizado tanto que es natural ver eso, es natural ver cómo le quieren agredir a una persona mediante el dominio de lo masculino y el prejuicio de lo desfavorable. También mediante la discriminación de los derechos humanos, la idea real o percibida de lo que es una persona y de lo que debería estar representando una persona. También actúan mediante asesinatos, torturas, malos tratos, violencia sexual y violación, injerencias en su privacidad, la detención arbitraria que es tan común. Esta detención arbitraria cuando vemos a una mujer trans o a un hombre trans y vemos como
¿será, no será? A ver, y les hacen estas batidas policiales y que ya no es tan, aparentemente tan común o ya no se lo hace, mejor dicho, ahora se lo hace como por debajo de la mesa, pero que se sigue haciendo. Y, y les detienen y les piden la cédula y a ver, ¿y por qué se ve así? Y en su cédula se ve de otra forma. ¿Y por qué si dice que se llama Juanita, aquí dice que es Carlos? Pero entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿usted quién mismo es? Y les detienen arbitrariamente y les ponen a un lado en un camión, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma también actúan las LGBTI fobias, estas formas de rechazo hacia la población LGBTI, mediante la negación de empleos y oportunidades educativas. Usted, que es una mujer migrante, lesbiana y que se ha preparado en temas de belleza, para como manicurista, usted no puede trabajar en un salón de belleza porque usted ha sido lesbiana. Entonces, cuando usted les toque las manos a las personas, usted en realidad les está morboseando y les está coqueteando. Entonces, no, usted queda despedida. Pero ¿por qué? Si usted ya ha visto que ha trabajado, no, usted es una mujer lesbiana y ha de ser entonces ha de querer hacer sus cosas con las personas, con nuestros clientes. No me invento, son casos que nos han llegado. También mediante la negación de oportunidades educativas, como les ponía el ejemplo previamente. Todas estas son agravadas en base de la etnia, de la edad, de la religión, de la discapacidad o la condición económica, social o de otra índole, o mejor conocidas como las interseccionalidades. No digo interseccionalidad porque no es una sola. Las interseccionalidades son varias y podemos ser una mujer lesbiana, afrodescendiente, de 15 años, con una discapacidad auditiva y con una condición económica, quizás mi papá se quedó sin trabajo. Todo eso se fue sumando, entonces no es una interseccionalidad. Las interseccionalidades pareciera que se convierten como en esta mochila que llevamos y a medida que lo vamos entendiendo, desglosando a cada persona, es como o es un pero o es un más que nos suma, ¿no? Para esto es súper importante y aunque no les puse aquí, les quiero dejar el dato de la rueda de las interseccionalidades, que la pueden encontrar en internet, donde a veces nos puede ser muy difícil cachar o entender cómo, a qué se refieren con esto de las interseccionalidades. Te explica, qué es si lo es de una forma, cuál es lo contrario, o sea, cuál es esta otra posición de desventaja o de privilegio que podemos ir encontrando y va como contrastando. También actúan como estados y sociedades que imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia. Igual es algo bastante común que sucede. Y bueno, un poco para ir cerrando, ya que esto, aunque contra todo pronóstico, aunque no le quise, se volvió casi que en un monólogo, pero no pasa nada. La violencia hacia poblaciones de LGBTIQ+, estas tendencias generales identificadas por la CIDH, encontramos una falta de denuncias y estadísticas oficiales. Lo que les decía antes, ¿cómo vamos a tener estadísticas oficiales y reales si cuando la gente quiere hacer las denuncias no les hacen caso, no hacen un seguimiento? Es que me están amenazando aquí, mi vecino me está amenazando y aunque intento todos los días salir por la ventana de mi casa y treparme por el departamento de mi vecino, están estas personas que me están amenazando, pero es que no me trae muestras, no me trae pruebas. Yo cómo voy a saber, yo cómo sé si es verdad, y si usted no le ha pagado, es que usted tampoco es de este país, entonces yo creo que usted no les está pagando. Algún problema de plata debe haber ahí. ¿Cómo vamos a tener estadísticas reales y oficiales si en el momento de querer hacer las denuncias no nos hacen caso? Apilan los casos. Faltas de denuncias porque la gente o pierde esta credibilidad en las agencias o simplemente por el miedo, por lo que implica, porque dar el paso de hacer una denuncia como una acción de protección también implica salir de un ciclo de violencia y también implica salir y atravesar una experiencia de muchísimo dolor, para lo cual la gente necesita un acompañamiento y necesita compañía. Si ustedes se han identificado con alguno de los temas que yo les he mencionado en este taller, les pido por favor que sepan que
pueden contar con el área psicosocial de diálogo diverso, que pueden escribirnos, que podemos conversar, que podemos hablar si es que ustedes se han identificado con alguno de estos temas que pueden ser muy sensibles y que hay mucha gente que a veces empezamos a hablar del tema y dicen, prefiero salirme del taller porque no puedo, y está bien. Pero si podemos hacer algo al respecto, podemos darnos la mano. También actúa de una forma entendiendo la violencia generalizada, ¿no? Cómo empezamos a verle a la violencia como algo común, algo parte de nuestro paisaje ecuatoriano que está ahí, que es inamovible, casi, casi. También mediante una invisibilidad de la violencia cotidiana, estas microviolencias, estos micromachismos. No es que solo me río de este chiste, porque si no me van a ver mal, o voy a quedar como la loca de la casa o la loca de mi grupo de amigos, pues quedamos como los locos, pero los locos que van poniendo un freno a la violencia, un pare también, y que vamos entendiendo que esto va a seguir repercutiendo, y si hoy me río de esto, o hoy acepto esta microviolencia, mañana me puedo estar poniendo a mí mismo en riesgo, mediante también la invisibilidad de la violencia contra ciertos grupos como hombres trans, personas bisexuales y personas intersexuales. Ahorita se me fue el nombre, el término, pero existe un término en inglés justamente sobre esta invisibilización y violencia a personas bisexuales. Creemos que la bisexualidad es algo que es una etapa, creemos que la bisexualidad es algo que es que no se quiere definir, o el paso previo para admitir que sí, sí soy lesbiana o sí, sí soy gay. Existe esta idea y es importante también entender porque aún entendiendo las diversidades, seguimos discriminando a las diversidades y seguimos minimizando a las diversidades. Y a las personas intersexuales, porque que seguimos queriendo ver, o bueno, naciste intersexual, pero ¿qué mismo? ¿O eres hombre o eres mujer? O hacer esto típico de decidir el sexo al momento del nacimiento. No, hágale nomás algún arreglito, ¿qué tiene más? ¿Lo de hombre o lo de mujer? Hágale nomás lo que tengan que hacer, doctor, para que ya sepa cuál es su característica desde pequeño, desde pequeña. También ante los altos niveles de crueldad. O sea, también hay estas tendencias generales de los altos niveles de crueldad, como las maneras en las que asesinan a mujeres trans, a hombres trans, y la violencia como represalia. Ok. Antes de pasar al espacio de preguntas, sí quiero leerles esta diapositiva. Promover cambios profundos en las estructuras sociales y a nivel personal para ir desmontando la dominación masculina que la violencia simbólica ha grabado en las cuerpos y en la mentalidad de todas las personas. En particular en las mujeres y otros grupos dominados como les LGBTIQ+. La violencia no es algo estructuralmente, o mejor dicho, no es algo que únicamente se asocia a la masculinidad. Y aquí sí quiero hacer una pausa súper importante, porque si bien ha sido algo que se les ha asociado a los hombres, o se les ha enseñado, se les ha pedido que sean ellos quienes la manejan, la violencia y la masculinidad no son lo mismo y no son un igual. Y creo que este es un punto súper importante para poder hacer un quiebre en nuestras construcciones personales y entender, la violencia es la violencia. La masculinidad y las masculinidades y la forma de vivir, las formas de vivirla es totalmente personal y creo que hemos ido identificando como sociedad que una masculinidad hegemónica no nos funciona. Hace un tiempo brindábamos un taller de masculinidades en un barrio de Quito y hablábamos justamente de este tema. Y un señor nos decía como, yo estoy cansado. Mi masculinidad ahora es que yo quiero representar ternura y eso me sigue posicionando como un hombre masculino. Yo quiero representar ternura para mi familia, yo quiero representar ternura para mis hijos. Fue tan bonito escuchar eso porque el resto de las personas y de los hombres que se identificaban como hombres, seguían esta idea de querer reivindicar, ok, ¿cuál es mi masculinidad? Si antes me pedían que tenía que ser el hombre, el bravo, el serio, el que educa de una forma súper estricta y con mucha violencia, o que se relaciona así con sus pares, pues entender que de pronto las masculinidades se quieren vivir desde otro lugar es
algo e incluso un ejercicio bastante sano, indistintamente de nuestra orientación sexual. Ahora, Jorgito nos dice otra idea muy interesante. Desde los roles de autoridades se puede hacer mucho para sensibilizar a las personas en contra de la violencia y a favor del respeto de los derechos. Exactamente. Bueno, ahorita quisiéramos dar paso a una ronda de preguntas o de comentarios, si es que hay. Si es que no, pues también está bien. Ahí, Sibel, te cedo la palabra. Gracias, Bernie. Muchísimas gracias por toda tu intervención, por los ejercicios y por todas las aclaraciones a lo largo de la sesión de hoy. Por favor, las personas que quisieran participar, tener una intervención o hacer alguna pregunta, les pedimos que por favor levanten la mano para irles dando paso y les tendremos que desmutear desde el equipo que está manejando el Zoom. Entonces, por favor, si pueden ir levantando la mano las personas que quisieran participar. Gracias. Han estado muy calladitos y calladitas toda la sesión. Esperamos que sea porque están asimilando toda la información. Sin embargo, yo sí quisiera motivarles a todos y a todas a que participen en el espacio, que de hecho lo hagan como un regalo para ustedes mismos. Aprovechar de estos espacios en los que uno puede compartir este tipo de cosas, este tipo de conocimientos, ideas y apreciaciones. Aquí hay completa apertura. Es un espacio seguro también. Se aceptan todo tipo de opiniones, de apreciaciones, pero aprovechemos estos espacios que normalmente en el día a día no los tenemos, de generación de conocimiento y de compartir también sentires, quereres, saberes. Entonces, nada, quien quiera participar, levantemos la manito y si no, pues en unos minutos ya daremos cierre al proceso. También recordemos que en el chat está el enlace para hacer el post-test, que es la evaluación final luego de haber participado en la sesión. Y Jorgito acaba de levantar la mano. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Disculpen que no abra la cámara, tengo una conexión un poco inestable. Enfrentarnos al tema de la violencia me parece que siempre pues nos pone frente a unas situaciones que seguramente las hemos vivido en algún momento. Entonces es duro vernos en esa situación, recordar algunas cosas, especialmente si somos mujeres o personas que hemos sido agredidas en algún momento, ¿no? Asimismo, yo creo que es importante que los hombres hagamos el ejercicio de darnos cuenta de la violencia que hemos recibido, de cómo eso nos ha afectado y también de la que estamos proyectando. Entonces, me parece que es interesante también que hagamos el ejercicio de construir esos patrones y ponerle fin, como decía Bernarda muy apropiadamente, de detener el círculo de violencia cuando nos damos cuenta que lo estamos ejerciendo, que lo podemos ejercer, entonces detenerlos. Los principales perpetradores, y esto no es novedad, somos los hombres porque tenemos ese rol de mandato por el sistema, pero no tenemos que hacer eso para ser hombres. Los hombres, para ser hombres, no tenemos que ser violentos. Eso, y las mujeres igualmente, sí, tienen todo el derecho de expresar su opinión, ni más faltara, pues el ejercicio de sus derechos, como digo, y tienen todo el derecho de gritar y de hacer presente su voz para hablar de violencias y para combatirlas. Gracias. Gracias, Jorgito. No sé si hay alguien más. Rebeca, por favor. Yo voy a hablar porque me da pena Bernarda, ¿no? No la vamos a dejar sin preguntas. Gracias, No. Rebeca. Yo también he sido tallerista y sé lo que es estar ahí sin que nadie te pregunte. Más que preguntas, yo quería contarles, hace poco me reuní con unas amigas y éramos 6 y hablando 5 habían sufrido un tipo de violencia. Y me sentó como un balde de agua fría, ¿no? Porque son gente que, estoy hablando de gente que es psicóloga, gente que trabaja en el mundo social
Y no quiere decir que por eso no vayamos a sufrir, ¿no? Pero uno también tiene sus propios prejuicios. Dices, no, estás tan acostumbrado a verlo y fue bien fuerte porque además un tipo de violencia de distinto tipo y algunas bien fuertes. Entonces, cada día te encuentras con esto. O sea, cada día uno se va encontrando con este tipo de violencia más allá de lo preparado que estés. Por lo tanto, cada día tienes que seguir aprendiendo y seguir mirando cursos para poder, talleres, podcast, lo que quieras, pero para poder tú misma enfrentarte a la violencia que todos los días uno se enfrenta. Y ya que estamos pronto a elecciones, ojalá que estas elecciones no tengamos la violencia política que normalmente tenemos y ojalá podamos tener un pacto, sobre todo hacia las mujeres, que es la mayor violencia que yo he visto también, pero también a todos, ¿no? A insultos, a todo lo que nosotros vemos en redes sociales. Y ojalá tengamos una contienda política de valores, ideología, planteamientos y no una violencia realmente que nos lleve a que luego en las calles nos quejamos que la gente se comporta como se comportan cuando los propios políticos a veces se comportan así. Solamente decir eso. Muchas gracias, Rebeca. Y bueno, como viste, rompiste el silencio aquí también en el grupo. Creo que también hablar de violencia a veces puede ser un tema súper sensible y como dije, a veces vamos resonando. Cuando damos estos talleres en presencialidad, la gente se asusta y también vamos moderando el tono en el que trabajamos porque estamos pidiendo analizar un tema que también nos cruza en nuestras vidas y de alguna forma u otra. No sabemos el nivel de violencia que pudo haber vivido otra persona. Y es verdad lo que tú dices. Si hiciéramos ese ejercicio por cada grupo con el que compartimos, entenderíamos, entenderíamos por qué es tan sensible hablar del tema, por qué nos moviliza tanto. Porque estoy segura que aquí habemos muchos sobrevivientes de violencia basada en género. Habremos muchísimas personas así. Y por ende no nos enojamos si no quieren participar, sí nos alegramos si es que les escuchamos, porque obviamente, o sea, el taller es para ustedes, no es para mí. Sin embargo, también entendemos el tema. Así que muchas gracias, Rebeca. Freddy. Gracias, Bernarda. Me gustó mucho todo lo que has dicho con relación a los temas de tipos de violencia. Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que habría que mencionar una a propósito de que estamos con miembros de partidos políticos, con militantes o adherentes. El tema de la violencia digital ahora también creo que está muy en boga. Y yo creo que en épocas de campaña o en general, en circunstancias muchas de coyuntura política, y como decía Rebeca, ya que viene una campaña electoral, esperemos que no haya esa parte de la violencia política que se manifiesta de muchas formas. En redes sociales tampoco se use la violencia digital, mencionando justamente o citando expresiones homofóbicas para querer burlarse de los opositores, utilizando el sesgo de sospechas quizá sobre el contendor, mofándose o tachándole como que fuera maricón, homosexual, perdón por las expresiones, pero suele leerse mucho eso en las redes sociales. Y a propósito de lo que tú decías también, Bernarda, cuando decías que las personas que callan también son cómplices de esa violencia, pues invitarles también a ustedes, distinguidos participantes de taller, que tampoco callen eso, es decir, que cuando ustedes vean que a través de redes sociales, y vamos a ser sinceros, de las organizaciones políticas, mucho se aplica también las estrategias en redes sociales, pues cuando se quiere argumentar justamente estos temas de violencia homofóbica o de lenguaje homofóbico para atacar opositores, pues no guarden silencio, invitarles a que se use más inteligentemente argumentos que no acentúen y perpetúen justamente las violencias homofóbicas o los discursos homofóbicos, LGBTI-fóbicos en general, hacia los opositores, sean estos hombres, sean mujeres. O sea, hay que elevar, creo yo, el nivel del discurso político. Y finalmente, algo que tú también mencionaste, Bernarda, el tema de la invisibilidad, ¿no es cierto? Quizá también parte de uno de los retos de estos talleres con organizaciones políticas es que cuando se quiere hablar del tema LGBTIQ+, se deje de invisibilizar el mismo, de que las personas LGBTIQ+, que sean políticas, que estén en cargos públicos,
pues de alguna forma también puedan, su sola visibilidad es un acto político sin duda, y rompe obviamente esos esquemas de violencia perpetuada en las organizaciones políticas, de callar o virar la cara sobre la realidad de los derechos y la visibilidad misma de las personas LGBTI+. Eso quería manifestar mi idea. Gracias, Freddy. Creo que es un tema súper necesario porque justamente en estos procesos que al fin de cuentas también recaen en un lugar de competencia, buscamos formas de deslegitimar a alguien más. Y buscamos muchas veces hacerlo atribuyendo o denotando, maximizando una característica, pero llevándola hacia un lugar peyorativo y a un lugar negativo. Y muchas veces hacemos esto, como decía Freddy, desde su orientación sexual, su identidad de género, sobre algún tema particular, algún tema étnico también, y lo cual lo único que acrecienta son discursos de odio entre las mismas figuras políticas y ante las cuales necesitamos también entender que con ese discurso y con esa narrativa estamos queriéndonos acercar a una población que de por sí ya vive en una sociedad violenta. Entonces, no estamos siendo tampoco muy coherentes con lo que queremos transmitir y al contrario, estamos reforzando discursos de odio con la población con la que queremos trabajar. Por acá quiero darle voz también a Carol Amores, que nos pone en el chat. Eso es importante recalcar, recalcar la campaña sucia tiene impresa la violencia de todo tipo. Todos los colectivos deben elevar una petición de no violencia de redes y de los partidos. Hagamos un compromiso de no violentar digitalmente. Creo que es súper importante también el empezar a de alguna forma entender el trabajo en equipo que se tiene dentro del mundo político para, si bien poder apoyarnos, pero también poder cuidarnos y poder resguardarnos, porque si no estamos repitiendo los mismos patrones violentos, pero desde un lugar de poder, lo cual es aún más violento. Carolina, sigue por favor. Hola, hola Bernarda, muchísimas gracias por toda la explicación y diapositivas súper chéveres. Yo lo único que quería acotar ante esto y más bien hacerles como una pregunta más general es que a veces todo el tema de violencia, tanto de lo que hemos visto en los últimos talleres, es súper difícil transmitirlo. Entonces, ahorita estoy en la casa de mi abuelito y claro, es difícil porque trataba de hablar con él y contarle un poco. Entonces, es como ver estas herramientas de llegar a otro tipo de personas muy adultas, en este caso mi abue, que a veces no entienden porque lo normalizaron al principio. Ese es un tema de normalización y cómo ver estas tácticas, estas herramientas de hacerles entender que somos pro derechos y que estamos buscando una equidad para todos, ¿no? Creo que ese es un reto que en general tenemos cuando queremos abordar un tema delicado, ¿no? El saber cómo lo traducimos, porque a veces pareciera eso, ¿no? A un lenguaje según con quien estamos hablando, porque a veces es con los niños, no le vamos a hablar a un niño de la misma forma de un adulto, no por negar su capacidad intelectual, porque no queremos caer en un adultocentrismo, sino por transmitir justamente el mensaje y que le llegue a la otra persona. Y creo que dentro de estas formas, primero es entender con quién estamos hablando y pues, saber qué ejemplos les podemos poner. Y segundo, también tener mucha paciencia con la persona que estamos hablando. Si estamos hablando de adultos mayores, tengamos en cuenta un proceso evolutivo que están atravesando y que ya atravesaron, mejor dicho, que es este conocimiento cristalizado, donde aquellas cosas que yo aprendí hasta cierta edad las cristalicé y eso se volvió como en mi base súper sólida de quién soy. Entonces, de pronto, quererlos deconstruir por completo como yo quiero, quizás puede ser algo muy brusco que quiero hacer de manera inmediata, más entender que puedo ir paulatinamente entendiendo cómo le puedo explicar. Y hay un ejercicio súper bonito, el aprender a hablar de violencia en primera persona, porque si no decimos a las personas les pasa, a ella le pasó eso, él vivió esta otra cosa, pero si decimos a mí no me gusta sentirme violentada, a mí no me gusta. A mí no me gusta sentir que me invisibilizan. No, yo no quiero, no estoy de acuerdo con cómo me estás hablando. Es un ejercicio distinto y es también bastante, bastante revolucionario el aprender a hablar en primera persona de las cosas, porque son los temas delicados y sensibles de los que nadie quiere hablar
Entonces aprender a decir, a mí no me gusta, o sabes que yo opino tal otra cosa, es también un ejercicio bastante útil. Y aprender a expresarnos no para, aprende lo que quiero que aprendas y porque yo pienso que es importante, no, sino, mira, yo pienso esto, a mí no me gusta sentirme que estoy en una relación violenta porque siento, me asusta, me da miedo que me hagan algo, siento que me van a violentar. Estás expresando y te estás abriendo. Y hablar de nuestras emociones, a dar cabida a nuestro espacio emocional, se vuelve en un ejercicio que empieza a irrumpir los patrones de violentos, de esta forma de querer agredir a alguien más. Jorgito Medranda tiene una frase que a mí me parece maravillosa, que siempre la dice, que es que el afecto es revolucionario, el cariño es revolucionario, porque cuando nos queremos acercar a alguien y enseñarle desde la imposición, es muy difícil que te escuchen. Pero si tú te acercas y explicas con afecto y dices, mira, a mí no me gusta, yo no me siento identificado con lo que dices, es otra cosa y un mensaje súper distinto. Gracias, Caro, por tu participación. Antonio, por favor, que no bajes tu mano. Yo te vi por ahí que alzaste. ¿Qué tal? Sí, bueno, justo la bajé por el tiempo, pero muchas No, no gracias te por el... preocupes. Y justamente lo que decía Caro, yo quería compartirles algo que me pasó como una anécdota súper interesante. El otro día salía con mi sobrino, salimos a dar una vuelta. Mi sobrino es súper chiquito, tiene 9 años. Y pasamos justo por donde estaban jugando unas chicas, estaban jugando fútbol. Era de un campeonato femenino. Y yo le pregunté que él qué opinaba de que las niñas y las mujeres juegan fútbol. Y él me dijo que él estaba de acuerdo, que en su escuela los niños no querían jugar con las niñas, pero él sí quiso hacer grupo con las niñas para jugar y ganaron. Y que él piensa que los hombres y las mujeres tienen que tener el mismo derecho. Y bueno, yo no sabía que también él sabía del tema y yo le pregunté que si es que él sabía de lo que era la comunidad LGBTIQ+, y él me dijo que sí, más o menos sabía. Y yo le pregunté que él qué pensaba de que dos mujeres o dos hombres se quieran. Y él me dijo que igual, que son los derechos de las personas y el amor no tiene que tener género. Entonces, me pareció bastante interesante y enriquecedor eso, porque también tuve una experiencia un poco similar con unos amigos como de mi edad, que fue cuando salió esta película de Buzz Lightyear, ¿sí? No querían ir a ver la película con sus sobrinos pequeños porque decían, no, es que los niños van a interpretar mal y todo eso. Y yo les dije que, o sea, a los niños no se les puede esconder la verdad y siempre hay que hablar desde la empatía, ¿no? Entonces eso me quería compartirles en este momento. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación. Creo que es muy enriquecedora también. Creo que nos dejas también como esta, o nos devuelves esta realidad que a veces somos más los adultos quienes no sabemos cómo hablar de ciertos temas y quienes no sabemos cómo hablar con las infancias sobre el amor, la comunidad LGBT, la muerte, la sexualidad. Es decir, a veces somos nosotros quienes nos ponemos del pie y también como tú decías, ¿no? De pronto pensamos que no saben, pero los niños, las niñas están súper atentos de lo que les rodea. Y somos, a medida de lo que vamos creciendo, somos las personas quienes nos empezamos a poner barreras porque pensamos que para encajar en esta sociedad, para entender cuál es mi endogrupo, este grupo en el que yo calzo perfecto, qué normas debo aceptar y qué normas debo rechazar, porque quiero y necesito tener esta sensación de aceptación de un grupo. Es parte de nuestro proceso evolutivo. Sin embargo, lo que el peligro, o mejor dicho, los riesgos que puede tener esto es que empezamos a rechazar o a acoplar normas que ni siquiera las empezamos a racionalizar, que no es que decimos, pero yo rechazo también. Es algo que a mí, con lo que yo me identifico, no me identifico. Y empezamos simplemente a replicarlo, a replicarlo. Aquí la psicología social y aquí un gran exponente que fue Mead, que analizó también cómo el comportamiento humano actuó, se comportaban las personas en la Segunda Guerra Mundial para poder causar tremendos desastres. ¿Qué fue lo que pasaba ahí con las personas para que de manera casi que automática empezáramos a rechazar a las personas? em, y se dé cosas tales como, como los holocaustos, etcétera. Entonces,
Creo que aquí este análisis de las masas, porque a veces actuamos mucho como la masa boba, ¿no? La masa que simplemente sigue, que simplemente repite patrones, que simplemente sigue haciendo las mismas cosas, que sabemos que de pronto lo que yo estoy haciendo es violento, pero no pienso parar porque ni le doy chance a mi cabeza que lo piense, solo lo repito y lo hago. Pero si paráramos en ese momento y dijéramos, ¿qué estoy haciendo? Esto que estoy repitiendo de las violencias, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo me identifico con esta actitud? ¿Esto es algo que representa quién soy? ¿O es algo en lo que yo podría parar? Entonces es también desde ahí donde les volvemos a hacer esta invitación al sábado a unirse a nuestro bloque como Diálogo Diverso en la Marcha del Orgullo, porque es también importante saber en qué lugar nos posicionamos y de qué manera apoyamos y actuamos en contra de la violencia, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo por sus participaciones. Igual a Carol aquí en el chat nos puso en los procesos electorales en algunas tiendas políticas está mal, pero sucede de buscar lo malo del contendor. Quizás estás buscando aceptación y eso puede generar una antipatía en las generaciones baby boomers. Es complejo, pero sí por el respeto. Y la tolerancia son normas universales, exactamente. Y hay algo que sí me gustaría rescatar mucho de este taller que salió desde ustedes mismos, desde ustedes mismas, y es esto también que compartía Carol. Creo que todos nos hemos resonado con lo que hemos venido conversando y esta idea sobre hacer un compromiso de no violentar digitalmente, sí quisiera como dejárselos y devolvérselos porque me parece una idea que podría ser muy interesante si la profundizan y si la podemos trabajar o sostener de alguna forma. Freddy, ahí te lo dejo eso también a ti como una idea bastante importante que ha surgido en este taller. Muchas gracias, Bernie, y gracias a todas las personas que participaron en la parte de las preguntas. Yo quisiera también hacer una reflexión final en conclusión también de todo el taller. Creo que es clave que primero vayamos reconociendo todos estos tipos de violencia, los niveles de violencia que existen. Y como decía la Bernie, ¿no? A veces estamos como que muy atentos y atentas a ver y a identificar la violencia o estos patrones de violencia que están en el otro o en la otra, pero no nos regresamos a ver a nosotros mismos y mismas. Y yo quería partir de eso justamente para hacer una reflexión con miras a quienes estamos acá en estas sesiones y en este proyecto, ¿no es cierto? Estamos participando aquí representantes de partidos políticos, posibles candidatos, candidatas también para las elecciones que se vienen. Y creo que es clave aquí también hacer un énfasis en la corresponsabilidad, no solamente cuando hablamos de violencia política, sino desde el rol que ustedes cumplen en la sociedad, ¿no es cierto? Ustedes son líderes, son lideresas políticos y políticas en el país, en sus localidades, en las ciudades en las que se encuentran y en las distintas posiciones, sea a cual sea la que están fungiendo o aquella que buscan fungir, ¿no es cierto? Y es clave que ustedes también consideren este tipo de violencias y ver qué acciones también pueden ustedes promover desde sus curules, yo siempre digo desde la trinchera de cada uno y cada una. Nosotros desde sociedad civil tenemos una función y la hacemos y ustedes desde sus partidos políticos y desde sus posiciones también tienen otra responsabilidad y pueden hacer muchísimo más que lo que podemos hacer las organizaciones sociales. Entonces, reflexionar en eso, reflexionar también sobre qué podemos hacer dándole voz a las organizaciones LGBTIQ+, acogiendo sus prioridades, sus necesidades, ver cómo podemos incluirlas en nuestros planes, en nuestras agendas también. Entonces, un poco eso, ¿no? No veamos solamente hacia afuera, sino regresemos a ver a nosotros mismos y mismas como personas y como parte también de los lugares políticos en los que estamos ahora. Eso nada más para cerrar. Yo quisiera, antes de darle las palabras finales al Freddy, que nos podamos prender las cámaras todos y todas para hacernos una fotito final de la sesión, como siempre hacemos. Normalmente la gente para la foto final sí prende las cámaras. Entonces, nada, pedirles que hagamos eso ahorita para que podamos tomar una foto y con eso le daría el paso a Freddy para que tengamos las palabras de cierre. A ver, vamos con la cámara.
¿Alguien más? Ahí va una más, ahí van dos más, tres más. A ver, 1, 2, 3. Otra más, 1, 2, 3. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dale, Freddy, solo te iba a dar paso. Dale. Muchísimas gracias al equipo todo Diálogo Diverso que acompaña esto y obviamente a ustedes, estimados talleristas, por acompañarnos. La próxima semana, el día 4 de agosto, será la última actividad. No lo quiero ver como que fuera un esfuerzo, pero yo entiendo los tiempos también que ustedes tienen, justamente por los plazos. Incluso el día 5 ustedes tendrán como último día para ya entregar, digamos, cerrar alianzas y ya cerrar este tema de acuerdos políticos para las primarias también que tienen internamente, pero en todo caso sí creo que es importante para ustedes el acompañamiento para un proceso como estos, que estoy seguro les va a motivar a cambiar dentro de su organización política el trabajo que se hace con sus bases, con los electores del LGBTIQ+, que quizá tienen dentro de sus propias organizaciones, y el deseo y quizá el objetivo, porque esto es política y la política en campaña es una competencia, el poder captar y cautivar el voto de personas y poblaciones del LGBTIQ+, con el único afán de trabajar por los derechos y también de cambiar los grados de discriminación y el nivel de discriminación que pueda tener la población LGBTIQ+ en nuestra sociedad, porque además no solo somos nosotros, sino son nuestras familias que nos acompañan, que nos apoyan, de nuestros amigos y amigas que son heteroamigables, son homoamigables, digamos, ¿no? Son amigos de la causa también. Entonces, sí somos una población bastante importante que queremos cambiar esa realidad de violencia, como lo ha manifestado esta noche Bernarda. Y así es como dijo Ben, no sé si se puede compartir por esta vía el arte de la invitación para el día sábado, del bloque que vamos a tener como Diálogo Diverso, que ustedes también puedan participar o integrarse, y en sí pues también estar en la marcha como sea, es decir, no tener ese miedo de participar, de conocer, de observar, de entender, de sentir empatía, de escuchar las consignas, de ver los letreros, para entender mucho más lo que significa la realidad de las poblaciones LGBTIQ+, nuestros sentires y lo que buscamos también, porque hay mucho mensaje político ahí también, porque no, la Marcha del Orgullo es un mensaje político, es una marcha política, es un ejercicio político de las poblaciones LGBTIQ+. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy, a todos y todas. Aquí está el arte de nuestra participación en la marcha. Vamos a tener muchísimas cosas y algunas incluso sorpresas. Así que nada, motivarles, invitarles a que participen. Existe un link de registro que está circulando en nuestras redes sociales también. Y lo ideal sería que estén en el bloque de Diálogo Diverso, porque como ustedes saben, hay una marcha que es mucho más grande con la participación de varias organizaciones, pero lo ideal sería que estemos en el bloque de Diálogo Diverso. Vamos a tener una plataforma, vamos a tener una DJ, vamos a tener también una presentación artística y vamos a ser nosotros justamente los que promovemos la final del concurso Drag Face. Así que eso, invitarles y también invitarles y motivarles a que continúen con las sesiones de capacitación, la de la siguiente semana que nos comentaba Freddy. Es clave que finalicemos y participemos en todos los talleres porque todo está construido con una lógica, ¿no? Entonces, lo ideal sería que estén durante todo el proceso. Muchísimas gracias y linda noche a todos y todas. Muchas gracias por su participación y asistencia. Que tengan una linda noche. Cuídense.